Saludos a todos. Como lo habíamos prometido, hemos hecho la grabación del ponente Juan Pablo Molina Torres, quien el jueves 25 de marzo a las 10 horas nos compartió sobre lo que es gestión de riesgos al operar un rapaz en trabajos agrónomos. Sin embargo, por problemas técnicos con el Internet, no se pudo dar de la mejor manera su presentación, por lo cual hemos preparado este video. Cabe destacar que Juan Pablo Molina es técnico en sistemas electrónicos de aviación, técnico en helicópteros y piloto aviador de ala fija. Líder coordinador de Aero Project MX, una iniciativa para impulsar a los jóvenes del sector aéreo a interesarse por la industria aeroespacial. Escritor de los libros Accidentes aéreos en México, las peores catástrofes aéreas en el mundo y accidentes históricos de aviación, la caída de los ídolos. Se formó como investigador de accidentes aéreos en el GAAC, que es la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación en Buenos Aires, Argentina. También trabaja con la firme intención de fortalecer la seguridad aérea dentro de nuestro país, así como crear la primera Junta de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos, tan necesaria para el desarrollo del sector aeronáutico, compartiendo sus conocimientos para los jóvenes de nuestro país, abriendo las posibilidades de una carrera multidisciplinaria, ya sea técnica o profesional, en el área de ciencias e investigación. También, cabe destacar que no es la primera vez que ha aceptado participar como ponente en una de nuestras actividades dentro del capítulo estudiantil IEEE RAS del Tecnológico de Morelia, sino que también lo tuvimos como ponente en la primera semana de los drones realizada en octubre del 2020. Y no solo eso, sino también dichas actividades se desarrollarán en lo que es en la Semana del Espacio Vislumbrando el Horizonte, que se llevará a cabo del día 2 al 16 de abril. Sin más que decir, démosle la bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Molina, voy a presentar la conferencia Gestión de Riesgos al operar un RPAS en trabajos agrónomos, tema pues bastante importante para el sector tanto de agronomía como de los drones, pero principalmente es un trabajo, en este caso es una ponencia para trabajar con la seguridad, ¿ok? Vamos a hablar de la gestión de riesgos al operar un equipo y pues bueno, para eso lo que vamos a hacer es primero comprender qué es lo que es gestión de riesgos, ese es el primer punto. Saber manejar y controlar la incertidumbre por medio de un enfoque ya estructurado, es decir, vamos a tomar la cultura de controlar y de aceptar, así como de asimilar y prevenir lo que es un riesgo. Al trabajar con drones de agricultura, al desenvolver alguna función específica con una máquina en torno a lo que es el factor humano, nosotros debemos estar enfocados en trabajar siempre con seguridad. La seguridad es uno de los temas más importantes en cualquier medio, en el medio aeronáutico, en el medio que encajan los drones, es uno de los elementos primordiales para poder realizar un trabajo. Pero, ¿qué es gestión de riesgos? Gestión de riesgos es trabajar en contra de una posible amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis, la evaluación de riesgo, para luego establecer las estrategias preventivas o de recursos generales. Es decir, vamos a buscar y analizar cuáles son los puntos más propensos dentro de nuestra operación para realizar también una evasión de este riesgo. Pero, ¿cómo podríamos hacerlo? Primero, tenemos que realizar una evaluación de costos que genera un incidente o un accidente. Esto es un recurso que nos motivará a cumplir con dicha gestión. ¿Y por qué hablo de recursos o gastos? Cualquier accidente o incidente genera en un gasto excesivo. La diferencia entre un incidente y un accidente es o estriba en que el incidente únicamente va a generar pérdidas materiales. Un equipo para agricultura es un equipo bastante costoso,
por lo tanto es un equipo que vamos a poner en riesgo al momento de no gestionar bien nuestros recursos previos a la operación del equipo. El accidente deriva en la diferencia de ocasionar daños materiales como daños físicos, daños graves que pueden tardar más de 15 días en sanar y que ya están sujetos a alguna opción penal en dado caso que sea un accidente imprudente, alguna imprudencia que hayamos cometido e incluso el caso de la muerte. Por eso es importante el tema de la gestión de riesgos en la operación de los drones en trabajos agrícolas. Esta evaluación de daños materiales, así como lesiones, siempre nos va a repercutir en gastos o pérdidas económicas. Es por eso que es importante tener la cultura de la prevención ya establecida a la hora de realizar alguna función con los drones. Evitemos malos ratos, una buena gestión siempre nos garantizará que las ganancias siempre estarán del lado de la seguridad. La seguridad es una garantía sin ningún problema, inequívoca, de que realizamos un buen trabajo, un trabajo de calidad, y no solamente eso, estamos cuidando nuestros bienes materiales, que son con los que realizamos este trabajo, y también nos está fomentando la cultura de la prevención. Vamos a ver un poco de peligros. Para nosotros, ¿qué es el peligro? ¿Qué parte se debe de analizar en este tipo de temas? Peligro va con nosotros todo el tiempo estamos propensos. Los factores que determinan el peligro son la condición, o en este caso vamos a entender ya como tal lo que es el concepto del peligro, es la condición objeto que entraña la posibilidad de causar un incidente o accidente a la hora de operar un dron o un RPAS en campo o contribuir al mismo, es decir, que contribuya a una mala acción, una mala decisión, a que corramos ese riesgo. El riesgo siempre lo vamos a correr, el peligro siempre es inminente, por lo tanto debemos de comprenderlo. La consecuencia, pues bueno, es el resultado de que pueda activarse con el peligro. En este caso sabemos que los accidentes, incidentes es una cadena de errores que van a desencadenar exactamente en el accidente o incidente. Ejemplo, en el caso agrónomo de cualquier operación de dron, 2 o más personas participaron en el armado de equipo previo al vuelo. Es importante que tengamos no solamente la cultura de la prevención de los accidentes, sino también una cultura del aquí y ahora. Es decir, de lo que estamos viviendo en ese momento, de lo que estamos nosotros elaborando con la conciencia o el estado situacional, la conciencia situacional, en el aquí y ahora. Es decir, para evitar que haya alguna mala decisión, alguna mala acción con referente al armado del equipo, pues bueno, esto es como una parte que vamos a ir viendo ahorita de cómo armar una secuencia de acciones que nos van a garantizar que podamos gestionar esos riesgos. Bien, como nota, las lesiones a las personas o daños a los drones es una de las consecuencias del peligro, y eso es lo que queremos evitar con esta ponencia. Pues bueno, ¿sabes cuál es el enemigo número 1 de la seguridad? Nosotros tenemos, los que trabajamos en prevención de riesgos, un enemigo inminente, y eso no solamente aplica en el caso de los drones, ni en la aviación, en la aeronáutica en general, sino en cada entorno de nuestra vida, desde que nosotros nos levantamos, empezamos a hacer nuestro día a día, manejamos, vamos en nuestro vehículo, entonces tenemos ese factor que siempre está latente, y ese pues es el abuso de confianza. El abuso de confianza es el 90% o genera el 90% de los accidentes que se desencadenan directamente del factor humano. Nosotros debemos comprender el factor humano como la relación humana de la persona en torno a una máquina o bien algún dispositivo que tenga, obviamente son programados por los humanos, pero que tiene acciones o pudiese tener acciones propias. Ese es el entorno del factor humano, saber cómo conectar lo que estamos haciendo con lo que estamos operando. Entonces es importante que ese abuso de confianza empecemos a hacerlo a un lado. Todos sabemos
que cuando empezamos a dominar ciertas cosas nos convertimos en expertos y pues llega el ego, soy experto, soy un drone star, yo hago el trabajo mejor que nadie y es cuando nos desencadena esa situación de correr riesgos y esos riesgos generan peligros y esos peligros se desencadenan en un incidente o accidente. Por eso es importante buscar recursos, gestionarlos. Eh, ¿Qué afecta o cómo se afecta de esta manera? Pues bueno, en toma de decisiones, el aquí y ahora, cómo estoy yo operando mi equipo, cómo lo voy a operar, hacer un trabajo previo, un plan de vuelo, reconocer el terreno donde voy a operar mi equipo, y bien, siempre, 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 sin subestimar las situaciones que puedan pasar para poder, obviamente, correr el riesgo lo menor posible, aunque una vez operando, siempre ese riesgo va a ser inminente. Manejo de herramientas, eso es importantísimo. ¿Qué herramientas tengo? ¿Con qué herramientas voy a trabajar? Y las herramientas para lo que es cada una, para lo que es en su función. El checklist, súper importante, igual que en una aeronave. Previo al vuelo, hacemos un checklist, checamos que esté bien armado el equipo, que no tenga daños, en este caso, el dron, las pilas, las baterías, que estén bien cargadas, que estén bien embonadas en donde deben de ir y que los seguros de las patas, de los soportes de los motores estén bien enroscados y hayan hecho el clic como debe ser. Obviamente en varios equipos es diferente, pero es algo que estoy hablando burdamente para hacer un entendimiento de lo que se debe hacer. Por eso puse el ejemplo anterior de dos o más personas a la hora del armado del dron. No todos estamos conectados en el mismo canal. Entonces es importante que una sola persona lo haga, siempre con el sentido de estar realizando el trabajo a manera de no tener alguna sorpresa a la hora de realizar la operación. Clima y entorno, eso es obvio también y vital, la parte de realizar un checklist con los elementos que tenemos en ese momento, como viento, lluvia, clima. Ya actualmente hay varias aplicaciones para traerlas instaladas en el teléfono, donde nosotros previamente podemos consultar en el lugar que estamos por medio de imagen satelital qué tipo de clima vamos a encontrar en el lugar que estamos trabajando y con esto poder gestionar una buena decisión si vuelo o no vuelo. ¿Ok? Vamos a checar los índices KP, que son los índices que nos van a indicar cuánto es de radiación de sol, vamos a checar el viento, vamos a checar también el lugar o la zona donde voy a volar y cómo voy a planear mi vuelo. Por lo tanto, voy a hacer una evaluación visual, voy a checar cuántas torres de luz tengo, si están cerca, a cuánta distancia están, si tengo cables, si tengo árboles cercanos, si el lugar donde yo voy a trabajar, el terreno donde voy a volar mi dron, está entre árboles, eso debe de ser de esa manera para evitar problemas. El plan de vuelo, como lo dije, siempre ir un paso adelante, reconocimiento del terreno, como ya lo vimos, y aplicación de la norma y leyes. Actualmente ya tenemos una norma que está en vigor, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, anteriormente se venía trabajando con algo muy cercano que estaba pues, dando función a las normas o en este caso a los pasos a seguir para respetar la operación del dron, que eran las circulares obligatorias. En su momento, la Dirección General de Aeronáutica Civil, hoy la Agencia Federal de Aviación Civil, manejaba una revisión cada 2 o cada 3 años para ir modificando los pasos a seguir de esta circular. Y pues bueno, una vez que ya se pudo implementar o a completar un poco más esa información, pues ya se pudo hacer la publicación de una norma. Como tal, en algunas cosas o algunos casos, nosotros podemos decir, yo trabajo en campo, no tengo mayor problema, no vuelo en ciudad, no estoy cerca de un helipuerto, no estoy cerca de un aeropuerto, pero en los campos también encontramos aviones agrícolas, también tenemos aeródromos, también tenemos incluso aeródromos que no son controlados, es decir, que no cuentan con una torre de control, por lo tanto debemos de tener esa gestión para poder evitar cualquier tipo de accidente o incidente con los equipos y dañar otras aeronaves. Recordemos, si yo trato de hacer una énfasis en la aplicación de normas y leyes, no solamente para conocerlas, porque como operadores o pilotos de dron debemos y estamos obligados a conocerlas, a empaparnos de ellas, sino también para hacer
la conciencia de que esto repercute en cosas legales. Entonces, si yo no tomo en cuenta las leyes a la hora de operar un equipo, ya sea por premeditado, alguna situación que sea premeditada, que yo tenga uso de conciencia que va a pasar, o bien que sea sin querer, de todo modo la ley se va a aplicar. Y las leyes del plan, en este caso de la seguridad aérea, están basadas en los anexos de la OASI, pero la diferencia es que una acción penal no. Una acción penal tiene o se ejerce por sí mismo, por ley, por lo tanto, seríamos acreedores a la misma pena que si hiciéramos o causáramos algún conflicto, accidente o incidente. Eso es muy importante y hay que tenerlo muy claro, porque todo eso se va a someter, obviamente, a una investigación. Y es por eso que también debemos tener como una parte primordial eso en mente o en la cabeza, para que la gestión de riesgos no solamente sea para evitar daños físicos o daños a mi equipo, sino daños a terceros y los problemas legales que pueden venir después de ello por desconocimiento de dicha norma. Bien, tenemos como primer fundamento entender los peligros, y ya vimos que es un peligro, ya vimos cómo se puede desenlazar y cuáles son los eslabones que lo unen a la hora de operar nosotros un dron al estar trabajando en un campo agrícola. Hay una tendencia común en confundir los peligros con sus consecuencias o resultados. Descubrir los peligros como consecuencias es ocultar la naturaleza de los mismos, ¿no? Interfiere con la identificación de otras consecuencias importantes. Los peligros bien identificados permiten inferir sus fuentes o los mecanismos que los generan y permiten evaluar la magnitud de las consecuencias. Y es a lo que me refería precisamente con tener cuidado en cuestión de las normas. Actualmente no se ha derivado en el uso de agrícola de alguna situación así, que no pase de daños materiales, de equipos que se han perdido precisamente por esa situación, pero sí puede derivar en algún momento y eso es lo que queremos evitar con esto. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Describir los peligros como consecuencias, pues bueno, ocultar la naturaleza de los peligros es uno de ellos, interfiere con la identificación de otras consecuencias importantes. ¿Qué debemos tener en mente? Los peligros bien identificados permiten inferir sus fuentes o los mecanismos que los generan, permiten evaluar también la magnitud de las consecuencias y obviamente nos da tiempo de tener acciones preventivas. El factor sorpresa es algo inevitable y pues bueno, con esos mecanismos puede ser predecible. Es decir, podemos saber qué puede suceder. En las imágenes que tenemos a continuación en pantalla, vamos a ver un equipo. Este es un Mavic Enterprise. Esta situación me pasó a mí, precisamente en un campo, es un campo abierto, era mediodía, no eran más de las 12 del día, no había ningún tipo de problema. Chequé el Web Forecast, que es para checar el clima en torno al lugar que yo estoy operando. Hice mi checklist, hice mi gestión de riesgos y comencé a hacer un análisis de terreno en el lugar donde estaba yo trabajando. Lamentablemente, después de un rato, a una distancia considerable, se levanta una parvada de pájaros, todos estaban a nivel de suelo, yo no los alcanzaba a ver, yo no tenía esa vista tan enfocada a lo lejos, y me ganaron. Entonces, lo que sucedió fue que el dron golpeó a uno de los pájaros, ahí está la imagen, rompió, en la segunda foto podemos ver el impacto que tuvo, fue tan fuerte que la pluma quedó incrustada dentro de la hélice del dron y por consecuente, pues aquí no pasó el daño, lamentablemente el pájaro o varios pájaros murieron, pero el equipo lo logré controlar. Aunque el dron pues, sí perdió, por un rato perdió el control y lo logré regresar. Entonces, aún así, teniendo la gestión de riesgos, podemos correr riesgos impredecibles. Y este es un ejemplo de ello. Este es solamente un ejemplo, han pasado algunos otros incidentes que no han pasado de daños materiales, pero ese es el objetivo, ¿no? En algún momento es probable que nosotros lo pasemos y aún así, teniendo una buena gestión, nos puede suceder. Entonces, el factor sorpresa es uno de los elementos primordiales que debemos de descubrir, que debemos de tener como parte primordial en cualquier tipo de trabajo.
Bien, ¿qué hago yo para ganarle la posibilidad o para ganarle a la posibilidad de correr un riesgo? Bueno, los riesgos nunca van a dejar de existir, son parte de la operación, pero sí podemos tener una parte preventiva y eso es seguir los procedimientos, hacernos una costumbre de que el prevenir es una parte importante y primordial a la hora de la operación de mis equipos. No solamente es la parte del expertise o de la capacidad que tenemos de manejar el equipo, de la experiencia que ya tenemos operando equipos, sino también puede ser o se deriva de la situación de cuidar y mantener ese respeto por el trabajo que estamos realizando. Entonces, con esto podemos ganar muchísimo espacio, muchísimo tiempo y le podemos ir dando un paso adelante al peligro. Ya vimos que el riesgo es inminente, se no va a cambiar, el peligro tampoco va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es la manera en que yo estoy enfocando esa situación para evitar que pueda suceder, ocurrir esa situación derivada del peligro. Bien, vamos a ver también cómo lo puedo hacer en la siguiente fotografía que vamos a ver. Vamos a ver una persona que está haciendo un chequeo de viento, está haciendo su pre-flight, está también en un campo abierto y esto va a seguir diferentes pasos. Uno, pues bueno, es la preparación de mi vuelo, siempre ir un paso adelante, reconocimiento del terreno, tener también la vista en incluso animales que estén por ahí cerca. Generalmente en este tipo de operaciones hay ganado, también debemos tener mucho cuidado, eso también nos puede meter en un problema, en dado caso que suceda alguna situación de incidente o accidente. Procedimientos en sitios, es decir, cómo voy a operar mi equipo, qué tipo de vuelo voy a realizar, qué tipo de programa voy a utilizar, si lo voy a volar manual, si ya tengo algún programa específico para hacer mi trabajo de fumigación o de reconocimiento de terreno o análisis de tierra. Todo esto es importante irlo gestionando. Procedimientos de vuelo, procedimientos de emergencia, es decir, a pesar de que tengo un campo amplio en donde puedo bajar mi equipo en dado caso que tenga alguna emergencia y poder evitar alguna situación más grande. ¿Sabemos evaluar procedimientos previos a la operación de vuelo agrícola? Pues vamos a verlo, precisamente para esto es esta plática, esta ponencia. Vamos a ver un poquito de qué es lo que podemos hacer. Obviamente, también se puede adecuar a muchas necesidades. Esto es algo muy básico. El tema de gestión de riesgos es un campo más profundo todavía y más el de factor humano. Probablemente en un futuro podremos hablar un poco más profundo de esa situación, o si en dado caso ustedes tienen dudas, pueden escribirme a mi correo electrónico sin mayor problema y puedo compartirles más material o un material un poco más profundo, ya con un poco más de operación para poder realizar una gestión más profesional. Esto es algo muy, muy rápido, pero es algo que no debemos dejar pasar, porque al final del día la operación es lo más importante y la seguridad debe de ser nuestra bandera ante cualquier tipo de operación. Vamos a ver una rápidamente. Asegúrate del buen estado de tu dron. Siempre es importante verificar hélices, estructura de mi aeronave, las baterías, la gestión de las baterías a la hora de hacer su carga, ver si no está inflada la batería, si está inflada, hasta qué límite tengo para poder operarla, y todo ese tipo de cuestiones tiene que ver con la familiarización del equipo y con leer el manual del equipo. Revisar la integridad de la batería, el ajuste y funcionamiento de las hélices y de otras partes móviles o que se quitan del dron. Conoce y controla la autonomía máxima de tu vuelo. Lee el manual de tu equipo para poder entender cómo se desempeñará en situaciones extremas. Muchos drones solo tienen de 15 a 45 minutos de autonomía. Luego de eso intentan regresar al punto de partida o solos aterrizarán o caerán sobre donde se encuentran. Esta es una parte muy importante, saber qué rendimiento tiene mi equipo, porque debo de calcular el tiempo de ida, el tiempo real de la operación de mi equipo y el tiempo que va a tardar en regresar mi equipo, previniendo cualquier tipo de situación que llegue a derivar en ese proceso o en ese lapso de tiempo. No vueles por encima de los 400 pies o 120 metros, esto es reglamentario en donde estemos, aunque muchos digan, yo no tengo esta necesidad porque vuelo en campo, no, sí, la norma es muy clara y nos podemos meter en un problema si llegado al momento lo seguimos haciendo y se ocasiona algún accidente. Recordemos que las aeronaves de emergencia, aeronaves de servicios médicos, vuelan en cualquier parte de la República Mexicana. Entonces,
en cualquier momento puede pasar un helicóptero policíaco, puede pasar alguna situación que no sabemos o no contemplamos. Obviamente en estos vuelos no se realizan a muchas altitudes, pero es importante también tenerlo en cuenta. Al hacerlo podrás invadir el espacio aéreo de naves tripuladas como helicópteros de emergencia o de fumigación. Hay estados donde también los helicópteros realizan este trabajo, así como aeronaves de peso ligero. También podría debilitarse la señal del control remoto y perder la señal de tu equipo, y eso deriva en una pérdida de material. Bien, mantén tu dron en línea de vista, siempre en línea de vista, siempre debemos tener la mano al frente y a la altura donde está nuestro puño, a esa altura debemos de tener nuestro equipo a la vista. De ser necesario, podemos utilizar una persona como observador. De hecho, en la parte de agrícola, hay algunos manuales que dictan que precisamente debes de tener un observador y de igual en el campo del uso de drones comerciales, también se debe utilizar de esa manera. Esto para que la segunda persona tenga un campo de vista mayor al que nosotros tenemos y con ello, pues obviamente derivar en una operación exitosa sin poner en riesgo el equipo o a terceras personas. Esto, a pesar de tener un sistema de visión en primera persona o FPV, First Person View, instalado o ya volando en el campo, sí es importante que tengamos ese conocimiento, ¿no? Para poder evitar alguna situación que se pueda desencadenar en algún problema en la gestión de riesgos. No interferir con operaciones de aeronaves tripuladas, asegurándote de poder ver y evitar naves y obstáculos en todo momento de vuelo, como lo hablábamos anteriormente. No vueles intencionalmente sobre personas sin protección ni vehículos en movimiento, manteniéndote alejado en por lo menos 25 pies, 8 metros, de individuos o propiedades vulnerables. Esto aplica en el caso agrícola para los tractores, personas que estén trabajando dentro del campo. Es importante tener esta gestión. La norma lo dicta muy claramente, no volar arriba de 12 personas, más de 12 personas, y todo esto pues se toma en cuenta en dado caso que suceda alguna situación y se va a tomar en cuenta dentro de alguna investigación. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. Por último, la Agencia Federal de Aviación Civil cuenta con un sistema de reportes, los cuales consisten en que cualquier persona física o moral o entidad federal y local informen a la comandancia del aeropuerto más cercano cuando un dron cause heridas o la muerte de personas o daños a las propiedades de terceros, y si son vistos dentro de los 9.5 kilómetros o 5 millas náuticas alrededor de los aeropuertos o dentro de las 5 millas náuticas alrededor de los helipuertos. Son 3 kilómetros, me parece, lo que es para helipuertos, en este caso, y aeródromos. Recordemos que los aeródromos, a diferencia de un aeropuerto, son espacios para movimiento de aeronaves no mayores a los 5.400 kilogramos y que no cuentan con una torre de control o así como un radar para control de tráfico aéreo. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos ese conocimiento del manejo de la norma a la hora de operar un dron en campos que estén abiertos, pero en donde sí podemos tener algún aeródromo cercano. Entonces, es muy difícil que se den cuenta que estamos operando el equipo. Obviamente, un equipo bien gestionado, un equipo que tiene pues todo en regla, va a tener un registro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con esto es fácil ubicar pues al dueño o propietario del dron junto con ese número que viene pues siendo el equivalente a una matrícula aeronáutica. Están basados exactamente igual bajo los mismos anexos internacionales de la Organización Internacional de Aviación Civil. Por lo tanto, estamos obligados a realizar ese tipo de trámites y más si estamos prestando un servicio comercial, y por eso es que debemos tener mucho cuidado con la gestión y con el uso de las normas a la hora de operar nuestros drones en campos de fumigación o campos agrícolas. Para realizar una operación exitosa debemos estar conscientes que la cultura de la prevención, gestión y procedimientos operacionales son excepcionales. Son vitales para cualquier operación. Nosotros debemos estar conscientes que los únicos responsables de dichas operaciones somos nosotros, y las personas que estén en el campo agrícola, trabajadores, gente externa a la operación, debe estar notificada de la operación que estamos realizando. Si llegado el momento hay un aeropuerto, aeródromo, helipuerto cercano, realizar de alguna manera
una notificación al comandante o a la comandancia más cercana, del aeropuerto más cercano, para que ellos tengan en conocimiento que se realiza una operación. Recuerden esto como un consejo que siempre le doy a mis alumnos en gestión de riesgos. Todo por escrito, entrego una carta dirigida al comandante del aeropuerto de la estación tal, con las coordenadas donde yo voy a realizar mi trabajo, avisando que ahí hay movimiento de un equipo para evitar futuras situaciones. Créanme que les va a servir muchísimo a la hora, ojalá nunca pase, pero a la hora de un incidente o situación que derive de una investigación que esté apegada a las normas o reglamentos que sean penales, les va a ayudar muchísimo que ustedes siempre tengan esa comunicación. Y creo que es parte del contenido de lo más importante en el contenido de esta ponencia, a la hora de que ustedes gestionen una buena operación. No solamente es la integridad física, no solamente es la integridad del equipo y el costo tan caro que es manejar o manejan ese tipo de equipos, sino también en los problemas legales que puedan repercutir en algún momento dado que llegase a suceder por no tener una buena gestión de seguridad. Pues por mi parte sería todo. Yo les dejo al final de esta presentación mi correo electrónico, que es juanpablomolinatorres92@gmail.com. Cualquier duda, cualquier situación que tengan personal o muy específica en alguna operación, en algún lugar que ustedes vayan a realizar algún trabajo, con todo gusto se puede contestar, yo les puedo incluso apoyar, dar alguna gestión, alguna asesoría en cuestión de la gestión de riesgos ya un poco más avanzada, más profunda, ya con lineamientos que podemos seguir y que nos van a determinar si es un lugar seguro o no seguro para realizar la operación con nuestro equipo. Por mi parte, sería todo. Yo les agradezco muchísimo a Emanuel y a todos los chicos del capítulo de esta invitación, tanto el Tecnológico de Morelia como el Tecnológico de Zitácuaro. Y pues bueno, con esto yo termino mi ponencia y espero que ustedes tengan, pues, obviamente, información que sea importante para el buen desempeño de sus actividades. Felices vuelos y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pablo. Voy a hacerte un par de preguntas. Sí, sin problema. La gestión. Bien, mira, primero que nada, es importante entender que todos los aeropuertos y aeródromos cuentan o están concentrados en un registro de uso de aeropuertos, helipuertos y aeródromos de la AFAC, Agencia Federal de Aviación Civil, y no solo eso, están regidos por el organismo internacional de la OASI, de la Organización Internacional de Aviación Civil. Nosotros, en México, por ser un miembro de la OASI, nos regimos por 19 anexos. Cada anexo tiene una función específica. Entonces también existe un anexo para aeródromos y aeropuertos. Ahí especifica claramente que a la hora de realizar una operación, y aplica también para los helicópteros y lugares que son o zonas no controladas, se tiene que hacer una notificación al aeropuerto más cercano. El espacio aéreo mexicano está regularizado o está regulado, más bien, el uso está regulado por la CNEAM, que son servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Todos los usos que se den en el espacio aéreo, pues obviamente son pertenecientes a ese espacio y el espacio aéreo es soberano. Por lo tanto, no solamente nosotros hacemos uso de él a la hora de estar efectuando alguna función, así se refiere en esta parte del anexo. Es importante que también tengamos la cultura de prevenir a los demás. Es decir, yo investigo en qué zona estoy, en qué estado estoy, qué aeropuertos y helipuertos, o en este caso aeródromos, están cerca del lugar donde yo voy a operar. El despacho siempre va a estar en el aeropuerto más grande de cada estado. Ahí hay un comandante que es el director de ese aeropuerto. Es obviamente a quien van a ir a dirigirlo, pueden investigarlo a lo mejor en internet, el aeropuerto de Toluca, por ejemplo, ver quién es el comandante que está ahí, debe de venir ahí también sus datos, su correo electrónico, y por medio de un correo, yo le voy a enviar un correo, señor, yo trabajo en Global Drone, México, o realizo trabajos
de agricultura con mi dron y voy a realizar una operación en tal coordenada, tal día, tal. Esa notificación no es algo, y a lo mejor no es muy grato decirlo, no es algo que sea una costumbre. Actualmente se realiza sin realizar ningún tipo de gestión y es por eso lo importante de la gestión de riesgos. Entonces, también debe de salir de nosotros el realizarlo. Obviamente pasa lo mismo con los drones que vuelan en la Ciudad de México, vuelan en lugares que no deben de volar, en zonas prohibidas, que obviamente también en las aplicaciones salen qué zonas están prohibidas para el vuelo y siguen haciéndolo. Entonces, por eso les decía, esto es una cultura de prevención. Entonces puedes tú dirigirte, hacer un poco de investigación, checar cuál es el aeropuerto cercano, quién es el comandante, a quién me voy a dirigir y enviarle una carta notificándole. En dado caso que sucediera alguna situación en la cual yo tenga que deslindar o desvincular mi responsabilidad, yo puedo hacer, y me va a servir muchísimo presentar ese documento. Yo hice yo notifiqué, hice una notificación correspondiente a la comandancia, por lo tanto tenían conocimiento de que ahí en ese lugar se volaba un dron en un horario de tal hora a tal hora, en tal coordenada, para evitar ese problema. Claro que se puede hacer, no es algo que a lo mejor puede pasar que no les hagan mucho caso, pero ustedes ya están cumpliendo con esa parte. Entonces, lo importante del tema de seguridad es prevenir, y la prevención pues, es en cada uno de los operadores y pilotos de los drones. Muchas gracias, Pablo. Otra pregunta. Sí, claro, te refieres a la combinación de los pilotos tripulados o de aeronaves tripuladas con pilotos de dron. Pues me atrevo a comentarlo de esta manera. En la Ciudad de México actualmente se maneja algo muy similar a lo que me estás preguntando. Hay un grupo de droneros, un grupo de chicos que uno en específico tuvo una iniciativa de publicar en el perfil de Facebook de Drones México las operaciones de los helicópteros, a qué hora, entre qué hora y qué hora van a circular por avenidas principales donde se realizan operaciones de vuelos tripulados. Estamos hablando de lugares como Reforma, que son corredores aéreos muy transitados, esto por las oficinas y todo lo que tiene que ver con el mundo ejecutivo. Son personas que están acostumbradas a viajar en helicóptero todo el tiempo. Por lo tanto, las operaciones son muy comunes. Hay algunas operaciones turísticas y otras que son las policíacas y las de servicios de salud, ambulancias aéreas. Es una iniciativa bastante buena que están realizando para comunicarse. Hay un grupo de pilotos que están en coordinación con ellos, que notifican directamente por medio de WhatsApp las operaciones de acuerdo a su plan de vuelo en el transcurso del día. Ellos lo publican en la página de Drones México y ahí se dan a conocer estas operaciones. Obviamente pasa lo mismo que en todos lados. Está la gente que está comprometida con la seguridad, que piensa muy seriamente en que el trabajo es bastante importante, y está la otra parte que pues obviamente lo hace como un hobby, no le toma una importancia realmente importante, hasta que sucede alguna situación como lo que pasó hace unas semanas allá en Chile, que un dron impactó a un helicóptero de la policía. No hubo daños mayores, se puede tomar como accidente porque el dron sí entró a la cabina del helicóptero, impactó al piloto, lo lastimó, y pues bueno, logró aterrizar el helicóptero. Fue un golpe en la mica del helicóptero, sí la perforó, pero pudo haber sido algo peor, pudo haber sido el impacto en el rotor, y con eso estaríamos hablando de una situación completamente distinta. Lamentablemente en México tenemos que esperar a que alguien ya esté al borde de la situación, que esté pasando una acción penal, alguna situación fuerte, para que los demás tomen como escarmiento esta situación. Lamentablemente aquí en México ha funcionado así en todo lo que hacemos, por no estar comprometidos con la cultura de la seguridad. Es lo que se trata de evitar con esta iniciativa. De hecho, yo estoy activo con estos chicos, platicamos cómo ha pasado, también con los pilotos. Tengo compañeros pilotos también que notifican sus operaciones aéreas en el transcurso del día, y con esto gestionamos la seguridad de las operaciones de los drones y los helicópteros en una ciudad que está completamente en el caos. Todo el tiempo hay tráfico, todo el tiempo tenemos operaciones, y sería difícil que a lo mejor todos estuvieran comunicando a la comandancia, aunque sería ideal pues que se pudiera hacer, que parece que por ahí hay un sistema que ya van a poder hacer una notificación y la va a recibir. Bueno, eso ya llevo como 3 años escuchándolo, espero que sí se haga, pero actualmente ya hay alguien que lo está haciendo, ya está gestionando esa seguridad. Con la parte agrícola, pues no se podría quedar atrás, obviamente también podría ser. Esto se da en lugares muy lejanos,
en lugares donde no tenemos tanta operación o las operaciones de aeronaves comerciales van muy altas, pero aún así, pues yo creo que también sería una muy buena idea de gestionarlo y es parte también primordial de la gestión de riesgos. Este es un ejemplo de estos chicos que están haciendo esto en la Ciudad de México y creo que lejos de las críticas o lo que a muchos ven como malo o como ofensivo por un derecho, pues creo que deberíamos de tomarlo en cuenta como algo que realmente está rindiendo frutos positivos, que es la comunicación o la vinculación entre los pilotos de dron que están haciendo operaciones que incluso en algunos lugares son prohibidos y los pilotos que están tomando como una relación y aparte de todo, no solamente la relación de su trabajo, porque ellos sí tienen conocimientos en factores humanos. Todos los pilotos tripulados deben de tomar sus cursos de CRM, que es manejo de recursos en cabina, deben de manejar sus cursos de CEFIT, de ALAR, en el caso de la rotativa, también en los pilotos de ala fija, y sus cursos de seguridad aérea. Ellos tienen más en claro todos estos conceptos porque los tienen vigentes. Los pilotos de dron no, porque no tienen tanto ese acercamiento al ámbito cultural aeronáutico. Hasta que ya pasa algo o hasta que suceda alguna cuestión, se dan cuenta que la gestión de riesgos está activa en todo lo que es aeronáutica y los drones pertenecen a la rama aeronáutica. Por lo tanto, ellos también deben de tener esos conocimientos. Entonces, esa correlación es como todo, hay gente en contra, hay gente a favor, pero actualmente sí se está gestionando para que haya una solución, hay alguien que lo está poniendo y que está haciendo un trabajo precisamente ejemplar para que se pueda realizar. Y creo que todos deberíamos aprender de esa persona y de ese grupo que está haciendo ese trabajo. Muchas gracias, Pablo. ¿Algún último mensaje que les quieras dar a todo el público con respecto al tema antes de...? Bueno, siempre es importante gestionar lo que hacemos, los riesgos están en todos lados y pues obviamente pues el ingrediente principal del riesgo es el peligro. Entonces al momento de operar nosotros o tener realizar este trabajo debemos estar conscientes que la seguridad debe ser primordial, debemos de tenerla en primera mano, no dejarlo para mañana, porque al final de cuentas podríamos arrepentirnos, se los aseguro, y pues denle una leída a la norma, la pueden checar en internet, me pueden mandar un correo, incluso se las puedo enviar sin mayor problema, adéntrense un poco más, no solamente a la operación del equipo, cuántos equipos salen en el mercado, cuáles son mejores que cuáles, también adéntrense un poco en la cuestión de la seguridad y la responsabilidad del equipo que yo estoy manejando, la responsabilidad que tengo en mis manos. Entonces, yo con esto me retiro, les agradezco muchísimo su tiempo y su atención como siempre, para mí es un placer poder compartir un poco de estos conocimientos con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Pues agradecemos haber sido ponente de lo que fue la primera Semana Internacional de los Drones, Agricultura de Precisión, Silvicultura 4.0 y Medio Ambiente, recalcando todo lo que implica y debemos de tomar en cuenta al momento de manejar este tipo de aeronaves, no solamente desde un punto de vista personal, sino también un punto de vista ya social o sí, social, que ya puede involucrar a terceros, ya sea de objetos, estructuras o personas incluso. Sin más que decir, en cuanto tengamos los reconocimientos, nos comunicaremos contigo para hacértelo llegar. Y muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes y muy amables por la invitación.